yo les decía, vamos a hablar de nutrición, respiración y reproducción de las bacterias. Yo les tengo aquí la primera lámina para que ustedes conozcan los resultados de aprendizaje que esperamos que ustedes logren con esta clase. ¿Qué es lo que queremos? Que reconozcan cuáles son los requerimientos nutricionales de las bacterias y su importancia en el metabolismo. Queremos también que ustedes conozcan las condiciones ambientales que requieren las bacterias para su crecimiento y desarrollo. Queremos identificar, que ustedes identifiquen las fases del catabolismo de un sustrato orgánico, que puedan diferenciar los tipos de oxidaciones que realizan las bacterias para obtener energía. Y además que caractericen las etapas de la reproducción bacteriana y que puedan interpretar la curva de crecimiento de una población bacteriana. Eso es lo que nosotros queremos, lo que yo especialmente quiero que hoy día vamos a ver y que ustedes aprendan, ¿ya? Yo me voy a quitar la cámara para que los que están puedan ocupar mejor el espacio aquí de la pantalla. Entonces vamos a hablar de fisiología bacteriana. Por alguna razón no me corre. ¿Qué pasó? No puedo cambiar la lámina. Algo pasó, disculpen. Se quedó pegado. Espérenme un segundo, voy a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Ya, logré que algo le había pasado. Bueno, después de revisar cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos que ustedes logren, vamos a ver cómo funciona entonces, cuál es la fisiología de las células bacterianas. Es así como vamos a hablar primero de nutrición en las bacterias, de nutrición. Las bacterias tienen variados requerimientos nutritivos y hay bacterias que son muy con requerimientos nutritivos mínimos. Son aquellas bacterias que tienen una gran capacidad de síntesis y necesitan para crecer y desarrollarse solo nutrientes mínimos como una fuente de carbono, una solución salina, y con esos ingredientes pueden crecer y desarrollarse. Un ejemplo de esas bacterias son las pseudomonas aeruginosas, que son bacilos gram negativos, ahí aparece una fotografía, flagelados, que están ampliamente distribuidos en la naturaleza, se encuentran en el suelo, en las aguas, en las plantas, en los vegetales. Estas bacterias Pseudomonas aeruginosa también se encuentran, como tienen gran distribución en la naturaleza y en diferentes lugares, también se puede encontrar y puede crecer, por ejemplo, en los hospitales, en las soluciones jabonosas, en los antisépticos y desinfectantes, puede crecer en el agua de los vaporizadores y desde allí es considerada, por lo tanto, una bacteria oportunista, puede producir infecciones en los pacientes inmunocomprometidos que están en el hospital. Por lo tanto, esta Pseudomonas aeruginosa, por tener requerimientos nutritivos mínimos, puede crecer en todos estos lugares y ser un agente de infecciones asociadas a atención en salud. De manera que la Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que crece en muchos lugares porque tiene muy pocos elementos para poder nutrirse, no necesita más porque tiene una gran capacidad de síntesis, de sintetizar nutrientes a partir de elementos básicos. Otro caso es, por ejemplo, hay bacterias diferentes que tienen requerimientos nutritivos mucho más complejos. Un ejemplo de estos es el Haemophilus influenza. Hay bacterias que requieren
de elementos nutritivos complejos para su desarrollo. Requieren a lo mejor aminoácidos determinados, alguna vitamina específica, algunas bases nitrogenadas. Bueno, Haemophilus influenza es un ejemplo de esto. El Haemophilus influenza hay de dos tipos: Haemophilus influenza capsulados y no capsulados. Ustedes vieron seguramente cuando tuvieron la clase de morfología que las bacterias capsuladas son más patógenas que las no capsuladas, porque la cápsula es un factor de virulencia. ¿Y por qué es un factor de virulencia? Porque impide la fagocitosis. Entonces, los hemófilos influenza no capsulados causan infecciones respiratorias, pero infecciones respiratorias menos graves, no invasivas, como por ejemplo otitis, sinusitis, bronquitis. En cambio, los hemófilos influenza capsulados, y especialmente un serotipo, que es el serotipo B, causa infecciones invasivas, es decir, no solo que establece en un lugar, sino es capaz de diseminarse y producir meningitis o neumonía, especialmente en niños menores de 5 años. Lo bueno es que hay una vacuna que está incluida en el plan de inmunizaciones nacional, una vacuna contra el Haemophilus influenza serotipo B, que está incorporada en las 6 vacunas incorporadas en lo que se llama la hexapenta, que incluye protección para la difteria, tétano, tos convulsiva, coqueluche, Haemophilus influenza, hepatitis B y poliomielitis. Esas 6 protecciones tiene la vacuna hexapenta, que se pone a todos los niños a los 2, 4 y 6 meses. Y el Haemophilus influenza es un ejemplo de una bacteria que requiere elementos nutritivos complejos, y por eso que es un patógeno y habita, ¿no es cierto?, produce estas infecciones en el hombre, porque requiere para su crecimiento 2 factores, el factor X y el factor B. El factor X, que se encuentra en el glóbulo rojo, en los glóbulos rojos. Entonces, el factor X es una amina, el factor B es nicotinamida dinucleótidos. Estos 2 factores requiere para crecer. Eso hace que cuando uno necesita cultivar esta bacteria en el laboratorio, se requiere que al medio de cultivo se le agregue sangre, se le agreguen unos ml de sangre, pero esa sangre tiene que ser calentada con el medio para que se rompan los glóbulos rojos y liberen estos factores. Los glóbulos rojos tienen estos factores XD, y de esta manera entonces crecen y pueden cultivarse en el laboratorio de las muestras clínicas. Entonces requiere factor X y factor B, que son proporcionados por la sangre. Ahora, este medio que se calienta con sangre tiene un color, como la sangre con el calor se pone de color café a este medio de cultivo, para que se desarrollen y crezcan. Para cultivar Haemophilus influenza, a este medio de cultivo se le llama agar chocolate. Entonces crecen los hemófilos en este agar chocolate que tiene adicionado sangre, ¿no es cierto?, para liberar estos factores de crecimiento. Siempre estamos hablando de requerimientos nutritivos y dijimos que ya hay algunos que tienen requerimientos nutritivos básicos que no son exigentes, pero hay otras bacterias como este ejemplo del hemófilo que son muy exigentes. Independiente de, siempre hay que considerar que aquellas bacterias que son
más exigentes, dentro de las más exigentes están los que son patógenos para el hombre. ¿Por qué? Porque como crecen en un huésped, van perdiendo, a medida que pasan el tiempo, van perdiendo la capacidad biosintética porque van tomando del huésped los nutrientes que requieren. Entonces, aquellas bacterias patógenas en general son mucho más exigentes nutricionalmente que aquellas que tienen vida libre. Las que son patógenas y parásitos del hombre o los animales son más exigentes nutricionalmente que las de vida libre porque pierden su capacidad de síntesis, pierden su capacidad biosintética y pierden la capacidad también de crecer en otros huéspedes diferentes, ¿ya? Hasta aquí van entendiendo lo que vamos hablando. Por favor, en cualquier momento me interrumpen y preguntan, ¿ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, súper bien. Todo muy claro. Ya, eso. Ahora, ¿cuáles son los componentes necesarios mínimos que requieren todas las bacterias? No son diferentes esos nutrientes básicos, no son diferentes a lo que nosotros necesitamos. En realidad, siempre decimos lo mismo. Las reglas del juego en este planeta para todos los organismos vivos son las mismas. Y en la nutrición no es tan diferente tampoco, ¿ya? Todos requerimos, todas las células vivas requieren de agua y las bacterias también, porque el 70% aproximadamente del citoplasma de la célula y de las células bacterianas es agua. Por lo tanto, es un factor fundamental. Y otro factor fundamental, otro elemento básico nutritivo, es el carbono. El carbono que las bacterias lo utilizan, o que los organismos vivos mejor, utilizan como anhídrido carbónico, como CO2. Ahora, ¿de dónde se puede obtener el CO2? El CO2 se puede obtener, ¿no es cierto?, o del CO2 que hay, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el medio externo, y a partir de ese CO2 más agua hay organismos que son capaces de sintetizar sus metabolitos esenciales. Esos organismos se llaman autótrofos. Y ustedes conocen a los autótrofos y los vegetales, ¿no es cierto?, son autótrofos, es decir, necesitan carbono, pero ese carbono lo obtienen del medio externo, del ambiente, la atmósfera. Y de ahí, con CO2 y agua, son capaces de sintetizar sus ingredientes. Bueno, son autótrofos los vegetales. Y también hay bacterias, pero muy pocas, que pueden hacer esto. Son que utilizan, ¿no es cierto?, CO2 del ambiente. La mayoría lo que hace, ¿no es cierto?, uy, se me pasó ahí. La mayoría lo que hace es obtener el carbono de compuestos orgánicos, de los hidratos de carbono, y esos son los llamados heterótrofos. La mayoría de las bacterias son heterótrofas, ¿ya? Y dentro de los heterótrofos hay dos grupos, los protróficos y los ausotróficos. Los protróficos son aquellos que son capaces de sintetizar factores de crecimiento, y los ausotróficos tienen, por lo tanto, los protróficos mayor capacidad de síntesis. Los ausotróficos no son capaces de sintetizar factores de crecimiento y por lo tanto requieren obtenerlos de fuente externa, ¿ya? De manera que el carbono se saca y las bacterias lo hacen desde los hidratos de carbono, como nosotros, o unas poquitas bacterias que pueden sacarla, ¿no es cierto?, del ambiente, que no tienen relación con patologías en el hombre. El nitrógeno es fundamental también para las bacterias y lo utilizan como ion amonio. Fuentes de nitrógeno, bueno, todos los nutrientes nitrogenados, ¿no es cierto?, aminoácidos, proteínas. Los aminoácidos, las bacterias los desaminan
y por lo tanto el grupo amino es reducido a amoníaco y ion amonio, y se utiliza para las reacciones como ion amonio. También se puede obtener de lo que se llama transaminaciones, que es simplemente el traslado, ¿no es cierto?, de grupos aminos de un compuesto a otro. También obtienen nitrógeno las bacterias la reducción de nitratos a nitritos. Y cada vez que se hace esta conversión, se liberan estos grupos aminos. Y también, y estos son muy pocas bacterias que a lo mejor ustedes aprendieron en enseñanza media, unas que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, que no tienen relación con patologías en el hombre y que se encuentran en las raíces de las leguminosas y forman unos nódulos que son las bacterias son las rizobium, pero esas no crecen, esas son las únicas capaces de fijar nitrógeno atmosférico y tampoco tienen relación con patologías en el hombre. Lo otro que es importante y es básico también es azufre. Requieren de azufre y el azufre lo utilizan como ion sulfato, ¿no es cierto? Como ion sulfato. Y es reducido, entra a la célula y es reducido a ácido sulfídrico. Y desde ahí en la célula se incorpora a los aminoácidos que forma la bacteria como grupos sulfidrilos. ¿Y cuál es la importancia de los grupos sulfidrilos? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la importancia de los grupos sulfidrilos en los aminoácidos de una cadena polipeptídica? ¿Alguno de ustedes sabe eso? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la importancia? ¿Puede formar puentes de sulfuro? Sí, pero ¿cuál es la importancia? Así, pero más grande. ¿Estructural? Claro, o sea, donde hay grupos sulfidrilos, la cadena polipeptídica se dobla y puede formar la estructura terciaria. Si no hubieran esos grupos sulfidrilos, no tendrían esa estructura terciaria las proteínas, serían largas cadenas de polipeptídeos. Se fijan, es fundamental, y en las bacterias lo mismo. También es fundamental el fósforo. Y el fósforo se utiliza, ¿no es cierto?, como ion fosfato, así entra a la célula y se incorpora a la glicólisis. Y es reducido entonces el fosfato en la glicólisis a 2-gliceraldehído 3-fosfato, luego pasa a ácido 1,3-fosfoglicérido y de ahí se va a la formación de ATP para la bacteria, estas moléculas guardadoras de energía, y a los nucleócidos para la síntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, eso también es fundamental para la bacteria. Azufre, fósforo, calcio, para prácticamente las mismas cosas en nuestro organismo. También requieren de minerales, de calcio, de magnesio, de potasio. El calcio, ustedes vieron seguramente ayer cuando vieron la clase de morfología, se requiere calcio para formar las esporas en las bacterias esporuladas. Magnesio, que es estabilizador de ácidos nucleicos y de ribosomas. Potasio, que participa en la síntesis de proteínas. Fierro, que es un componente de los citocromos, entonces todas estas estructuras que captan y liberan electrones. Y también se requieren cantidades pequeñitas de sodio, de zinc, de molibdeno. El zinc es muy importante porque estabiliza los complejos enzima ADN y ARN polimerasa. También el molibdeno es importante porque fija nitrógeno. Bueno, y el cobalto, que es parte de la vitamina B12, es un componente de la vitamina B12. De manera que todo esto que parece como son igual elementos que nosotros necesitamos y que las bacterias también necesitan, ¿ya? Azufre, fósforo, pero también esos eran elementos nutritivos básicos, pero también necesitan otros requerimientos. Necesitan requerimientos físico-químicos, condiciones ambientales que llamamos. Necesitan oxígeno, pero todas
las bacterias necesitan oxígeno? No, no todas necesitan oxígeno. Hay bacterias que sí necesitan presencia de oxígeno y si no se mueren, y hay otras que para crecer y desarrollarse requieren ausencia de oxígeno. Y así se clasifican entonces en bacterias aerobias estrictas, que requieren lo mismo que hay en la atmósfera y lo que nosotros requerimos de oxígeno. Un 20% en la atmósfera hay un 20% de oxígeno, y esta es la cantidad, la concentración de oxígeno que requieren las aerobias estrictas. Aerobias estrictas son las pseudomonas aeruginosas que les había mostrado antes. Son las bacterias del género Bacillus, como el Bacillus anthracis, son aerobias estrictas. Pero también hay otras que necesitan poquito oxígeno. Son microaerófilas. Necesitan, ¿cuánto? Un cuarto del oxígeno que hay en la atmósfera, 4 o 5% de oxígeno. ¿Y por qué poquito? Porque lo requieren solo para algunas reacciones. La requieren, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos saturados, para la síntesis de pirimidina, es decir, para cosas puntuales. Y hay otro grupo, que son las bacterias anaerobias estrictas, que no requieren de oxígeno, que el oxígeno les hace mal, las mata, y que pueden tolerar hasta un 0,2 o un 0,4% de oxígeno. Y las bacterias anaerobias facultativas que pueden sobrevivir con oxígeno porque tienen, ¿no es cierto?, las vías para eso, las vías metabólicas para eso, o si no, realizan fermentación sin oxígeno. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el oxígeno mata a las anaerobias estrictas? Bueno, eso se debe, y ahí yo tengo una reacción ahí que espero que la vean. El oxígeno siempre que entra a una célula, en la célula se adiciona un electrón al oxígeno y lo transforma en un superóxido, que es un oxígeno con un electrón de más. Ese superóxido se une en presencia de hidrógeno, ese superóxido en presencia de hidrógeno, y por acción de una enzima que se llama enzima superóxido dismutasa, produce agua oxigenada. Y el agua oxigenada es tóxico para cualquier célula y también para las bacterias. Y esa agua oxigenada, además, por acción de la catalasa que tienen las bacterias, se degrada en agua y se libera el oxígeno. Por lo tanto, la superóxido dismutasa y la catalasa son las enzimas que permiten que el oxígeno no mate a las bacterias. Ahora, ¿cuál es el problema de las bacterias anaerobias estrictas? El problema que tienen es que carecen de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa, que son aquellas que reducen la toxicidad del oxígeno dentro de la célula. No sé si me entienden. El problema entonces de las bacterias anaerobias estrictas es carecer de las enzimas que reducen la toxicidad del oxígeno. ¿Lo entienden? Sí, doctora, está clarito. Ya. Bueno, el oxígeno es una importante, ¿no es cierto? Es un importante componente, condición necesaria para algunas y para otras no. Otra cosa importante para el crecimiento y desarrollo es la temperatura. Y de acuerdo a la temperatura también se clasifican las bacterias. En cicrófilas, aquellas que se desarrollan, en general, se desarrollan en rangos bastante amplios de temperatura, todas las bacterias en su clasificación. Las cicrófilas, por ejemplo, que son las que se desarrollan a temperaturas bajas, si ustedes se dan cuenta, el rango es bien amplio, de 5 a 20, pero tienen, por supuesto, una temperatura óptima, que es aquella a la cual tienen el mayor desarrollo. Y esa temperatura óptima es entre 12 y 15. Un ejemplo, estos bacilos gram negativos que aparecen ahí, que son los Flabobacterium acambivalens. Esos son cicrófilas. Ahora, ¿dónde se desarrollan las cicrófilas? ¿Dónde creen ustedes que hay desarrollo de cicrófilas? ¿Alguien sabe?
a esos rangos de temperatura entre 5 y 20, óptimas 12 y 15. ¿Dónde pueden estar? ¿Podría ser en la piel? La piel, nosotros ¿En tenemos el medio ambiente? en el agua, en los lagos, en los ríos, en las lagunas, en los charcos, ahí hay psicrófilas. Y las mesófilas, en cambio, son aquellas que tienen un rango entre 15 y 45, con una óptima, dependiendo de la bacteria, la óptima, que va entre 30 y 45. Pero en el caso de las bacterias patógenas para el hombre, la óptima está en qué temperaturas. En este grupo están las que viven con el hombre, ya sea porque forman parte de su microbiota o porque llegan como patógenos, están en el grupo de las mesófilas. ¿Y cuál es la temperatura que se desarrollan las bacterias mesófilas que están en contacto con el hombre? ¿Cuál será? Todos lo saben ustedes. ¿Cuál será la óptima para estas mesófilas en contacto con el hombre? Con el ser humano, en realidad, no es que sean las mujeres, no las quiero excluir. 36,5, 37 grados, pues. Son la temperatura nuestra, 37, 36,5, 37 grados. Esas, ahí se cultivan las que tienen, se encuentran, ¿no es cierto?, ya sea como microbiota del hombre o con las que son patógenas para el hombre. Y las termófilas, ellas se desarrollan en rangos también bien amplios, 45, y muy extremos, 80 grados y más. Y tienen óptimas que van entre 55 y 75. Ahí tenemos el Bacillus esterotermófilo. Bueno, en las mesófilas ahí está el Streptococcus piógeno, pero todas esas que tienen contacto con el hombre, Streptococcus, Streptococcus piógeno es el llamado Streptococcus beta hemolítico grupo A. Ahí están también todas los estafilococos, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermide, todas las que son las enterobacterias, ¿no es cierto?, todas las que tienen relación con el ser humano. Y en las termófilas, que son estas que se desarrollan a temperaturas muy extremas, ¿no es cierto? Ejemplo, ahí teníamos el Bacillus esterotermófilo. ¿Dónde los encontramos estas bacterias? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿En aguas termales? En las aguas termales, muy bien, ahí sí, claro. Ya, y el pH también es un factor importante para el crecimiento. Y aquí también, ¿no es cierto?, que podemos clasificar según el pH a la cual se pueden desarrollar. Y de acuerdo al pH tenemos las acidófilas, que se desarrollan a pH que van entre 5,5, 6, 3 y menos que 3, muy extremos algunas, ¿no es cierto? Están también las de neutrófilas de pH entre 6 y 8, y las de pH alcalino, que se desarrollan a ese pH, que se llaman alcalófilas, sobre 8 y hasta pueden llegar a 11, ¿no es cierto? Bueno, en el pH acidófilas tenemos, por ejemplo, Lactobacillus acidófilo, que es una bacteria que se encuentra normalmente en la vagina de las mujeres, que se desarrolla a pH 4, 4,5, y que es importante porque es una bacteria que en su metabolismo libera ácido, y eso es importante porque mantiene la vagina ácida para lo que impide el crecimiento de patógenos. Entonces, ejerce una acción protectora allí. Ocupa los receptores que hay para bacterias ahí y además produce ácido, que acidifica la vagina. Bueno, y tenemos los neutrófilos, ahí están todas las bacterias que tienen relación, ¿no es cierto?, con el hombre, enterobacterias, estafilococos, streptococos, bacillus. Bueno, y de pH alcalino, ahí un ejemplo es el Vibrio cólera, que se desarrolla a pH bastante ácidos, 8, 8,5, ¿ya? Afortunadamente ya no tenemos Vibrio cólera en el país. Bueno, eso es con respecto al pH, pero también nos afecta o tiene efectos sobre el crecimiento de las bacterias. Uy, se pasaron. Las radiaciones, ¿ya?
Las radiaciones ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas, la acción que ejerzan depende del tiempo de exposición a esa radiación, ¿ya? Así, por ejemplo, si el tiempo de exposición es corto, pueden inhibir el crecimiento de bacterias. Y si ese tiempo de exposición es más largo, alterar los ácidos nucleicos y producir entonces mutaciones. Y si se deja aún más tiempo la exposición a la radiación, sí pueden matar bacterias. O sea, el efecto va a depender del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta. Otro factor que es importante es la presión osmótica, ¿ya? Las bacterias son bastante resistentes a los medios hipotónicos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo una bacteria en agua, por ejemplo, en agua destilada o agua, no se resisten bastante el medio, ese tipo de medio que es hipotónico en relación a toda la concentración que tiene la célula, ¿no es cierto?, en su interior. Y eso es porque tienen entre la membrana plasmática y la pared celular lo que se llaman oligosacáridos derivados de membrana, ODM. Esos oligosacáridos derivados de membrana son glucosa, succinato, fosfoglicerol que hay entre la membrana y la pared, que hacen que regulan la osmolaridad de manera que no es un cambio brusco de osmolaridad del exterior al interior de la bacteria. Son más sensibles, sí, a los medios hipertónicos. Y eso tiene una... ¿Y por qué son más sensibles a los medios hipertónicos? Porque al encontrarse en un ambiente, ¿no es cierto?, con alta concentración salina, ¿qué es lo que va a ocurrir? La bacteria se empieza a deshidratar y sufre plasmolisis, o sea, sale agua de la célula bacteriana al medio y entonces se deshidrata y sufre de plasmolisis. Ahora, eso se usa como un mecanismo de conservación de alimentos. No sé si ustedes alguna vez han comido charqui. ¿Saben lo que es el charqui? ¿Alguno ha comido? Carne seca. ¿Es carne salada? Carne salada, justamente, es carne que se deja secar por acción de la sal, se le echa mucha sal. Y ahí no se descompone. ¿Por qué? Porque las bacterias no viven en ese ambiente. Entonces queda deshidratada, muy salada, y sin bacterias se puede consumir. Porque si esa misma carne se deja por mucho tiempo sin esa sal, se va a descomponer por la acción de las bacterias. Entonces sirve ahí como para proteger y se puede consumir después de largo tiempo dejándola salada. Bien, ahora, ¿para qué todas estas condiciones? ¿Para qué necesitamos temperatura, necesitamos pH, necesitamos todas estas condiciones? Se me pasa sola. ¿Para qué? Hoy de nuevo, perdonen, pero no sé qué le pasa, que de repente se me pasa, ya. Otra vez, ya. ¿Para qué necesitamos todas estas condiciones? ¿Para qué necesitamos, ¿no es cierto?, que tenga oxígeno, temperatura, pH determinado. Porque necesitamos, ¿no es cierto?, para el metabolismo, para que ocurra el metabolismo y obtener energía. Porque hay dos fuentes primarias de energía en este planeta solamente. Dos fuentes. Obtenemos energía de la luz solar, y eso lo hacen, ¿cierto?, los vegetales a través de la fotosíntesis, y pueden a través, ¿no es cierto?, de la luz solar y absorbiendo la luz solar realizar fotosíntesis con agua, ¿no es cierto?, CO2, pueden fabricar, sintetizar material, degradar, moverse los organismos vivos, producir calor, todas las acciones vitales. Pero esos lo hacen solamente los que pueden captar luz solar, los vegetales y algunas bacterias fotosintéticas que, insisto, no tienen relación con el hombre. La mayoría de las bacterias, todas las demás, para obtener energía lo que hacen es hacer lo mismo que hacemos nosotros,
parten de sustancias químicas del medio a través de la oxidorreducción de sustancias químicas del medio, y de esta manera obtienen la energía a través de las reacciones de óxido-reducción, la energía que les sirve para sintetizar material celular, para degradar, para moverse, para el calor. Y esos son los llamados organismos quimiosintéticos. Y la mayoría de las bacterias, salvo ese poquitos que pueden realizar fotosíntesis, son igual que nosotros, quimiosintéticos. La energía la pueden obtener de la oxidorreducción de sustancias químicas del medio, ¿ya? Y con esa energía pueden realizar todos sus procesos vitales. Ahora, ¿qué es lo que es una reacción de oxidorreducción? Esta es la forma más simple de decir. Yo sé que ustedes en química a lo mejor han hablado y son reacciones muy complejas, pero lo básico de una reacción de oxidorreducción es simplemente transferencia de electrones desde un sustrato que pierde electrones y que por lo tanto ese sustrato se oxida, a un producto que gana electrones y por lo tanto se reduce. Cuando esto ocurre, cuando esta transferencia de electrones ocurre, se libera energía, y esa es la energía que se guarda en las moléculas de ATP y la energía que se gasta para las funciones vitales. Entonces, las bacterias hacen lo mismo que nosotros, es decir, ¿cómo obtienen energía? A través de reacciones de oxidorreducción en que hay transferencia de electrones, por supuesto, una serie de reacciones con enzimas y coenzimas que finalmente llegan a un producto, ¿no es cierto?, que gana electrones, se reduce y se libera la energía. Ahora, el sustrato que se oxida en estas reacciones de oxidorreducción permite clasificar las bacterias en dos grupos. ¿Qué sustrato es que se oxida? El sustrato oxidado, si es inorgánico, las bacterias se llaman bacterias litotróficas, cuando el sustrato que oxidan es inorgánico. Y esa es también un grupito pequeñito de bacterias, las bacterias del azufre, del nitrógeno, que no tienen ninguna relación con el hombre. La mayoría, prácticamente todas las demás, hacen lo mismo que nosotros. Lo que oxidan son sustratos orgánicos. Por lo tanto, son organismos organotróficos, igual como nosotros. Así que no nos encontremos tan diferentes a las bacterias. Son también organotróficos. Oxidan ellas, las bacterias, sustratos orgánicos. Ahora, como son orgánicos, son quimio-organotróficos. Esa es su clasificación. ¿Cómo obtienen energía? Lo obtienen oxidando, ¿no es cierto?, esto a través de 4 fases. También ellas realizan esta oxidación o este proceso nutritivo en 4 fases. Las bacterias, entonces, como organismos quimio-organotróficos, obtienen energía a través de estas reacciones de oxidorreducción que involucran 4 fases. La primera es la digestión. También realizan digestión. Luego absorción. Luego preparación para la oxidación. Y finalmente se oxida ese nutriente en el interior de la célula. Empecemos por la digestión. La primera etapa de estas fases del catabolismo de un sustrato orgánico que realizan las bacterias es la digestión. ¿Y la digestión en qué consiste? Miren, allí tienen ustedes, yo debería haber activado el puntero para que me hubiera podido, a ver si lo puedo hacer. No, mejor no lo voy a hacer porque se me va a empezar a correr. ¿Ven? Se me empieza a correr cuando hago cualquier movimiento. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esta etapa primera de la digestión? Muchas veces las bacterias se encuentran en un medio
¿Cuáles son los nutrientes de las bacterias en el medio en que se encuentran? Bueno, son lo mismo que nosotros, proteínas, ¿no es cierto?, hidratos de carbono, que muchas veces son la masa protoplasmática de otras células, ¿no es cierto?, de animales, de vegetales, masa protoplasmática que contiene proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Entonces tenemos ahí una bacteria, que la esfera está más grande, donde se encuentra frente a lo que allí aparece fuera de esa bacteria, que es una molécula grande, un polisacárido, por ejemplo, una molécula de almidón. Esa molécula de almidón es una molécula compleja, grande, no puede entrar directamente a la bacteria. Por lo tanto, se requiere, y aquí las bacterias hacen este proceso de digestión, que ellas liberan exoenzimas que degradan, hidrolizan esa molécula, que es grande, de un polisacárido, supongamos almidón, la hidrolizan en las unidades que la conforman, o sea, el almidón en glucosa. Y entonces se liberan glucosa, y como glucosa sí que pueden entrar a la célula. Por lo tanto, esa es la etapa de digestión, que en este caso es fuera de la bacteria, donde hay acción de exoenzimas hidrolíticas que hidrolizan estos compuestos de alto peso molecular, que por ser tan grandes no pueden entrar, pero que se conforman en sus unidades, y ahí sí pueden entrar. Y una vez entonces que son hidrolizados, y que está, por ejemplo, si es una molécula de almidón, está la glucosa puede entrar. ¿Y qué mecanismos de transporte tiene? Bueno, difusión pasiva, ¿no es cierto? Puede entrar por simple difusión, que eso significa que entra a través de la membrana, pero dependiendo de la concentración, ¿no es cierto?, de donde hay mayor concentración a donde hay menos. Por lo tanto, y además es bien ineficiente ese transporte, que es un transporte pasivo. Otra forma mejor de transporte tienen, que es la difusión facilitada, donde hay proteínas que se establecen en la membrana y que dejan pasar elementos específicos, nutrientes específicos. Eso se llama difusión facilitada. Es mejor que la difusión simple, pero igual no entra mucho nutriente. Lo más efectivo es el transporte activo, donde por acción de permeasas, estas enzimas que actúan como bomba, con gran gasto de ATP, entran compuestos dentro de la célula. De manera que las bacterias tienen estos tres mecanismos para ingresar elementos nutritivos a la célula, ¿ya? Esa es la etapa de digestión, y la absorción. Y luego viene la etapa pero entra esa glucosa, por ejemplo, que entró ese nutriente, pero falta la etapa ahora de preparación. Tiene que prepararse para la oxidación. No siempre está la enzima oxidativa precisa para ese nutriente que entró. Tiene que prepararse para la oxidación. Y eso significa, por ejemplo, que en el caso de la glucosa, una molécula compleja, debe generalmente fosforilarse. O sea, las bacterias tienen enzimas oxidativas que fosforilan la glucosa, y es fosfogliceraldehído. Y así como 3-fosfogliceraldehído, sí se podría, ¿no es cierto?, entrar a la cadena glicolítica para su degradación. Entonces, se requiere muchas veces que lo que entró se prepare para las enzimas oxidativas que la bacteria tiene. En el caso de los aminoácidos, por ejemplo, también son moléculas complejas. Se pueden descarboxilar, sacarle los grupos carboxilo, desaminar. Es decir, la preparación para la oxidación es hacerla más simple, la molécula, para que pueda seguir oxidándose, desaminarse, fosforilarse, deshidratarse. Y después viene el proceso de oxidación, ¿ya? Y ahí es donde ya dijimos lo que es oxidación, la transferencia de un electrón desde un sustrato, ¿no es cierto?, que se oxida a un
a un elemento que se reduce. Entonces, la transferencia del electrón, ¿no es cierto? Desde un sustrato que se oxida a un elemento que se reduce. Eso es la oxidación. Ahora, depende qué tipo de oxidación realizan las bacterias, eso va a depender de quién recibe ese electrón, porque acuérdense que es un electrón que sale de un sustrato y que es recibido, ¿no es cierto?, por la sustancia que lo acepta. ¿Y quién acepta ese electrón? Finalmente, después de toda la cadena de oxidaciones que ocurre, ¿quién finalmente acepta ese electrón? Si el que acepta es el hidrógeno, entonces se produce agua. Eso es respiración aeróbica, es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos eso, ¿no es cierto? Los nutrientes son oxidados, ¿no es cierto?, a través de una serie de reacciones finales que termina finalmente en quién acepta ese electrón, el hidrógeno. ¿Y qué eliminamos entonces? CO2, pero después de toda la cadena oxidativa, eliminamos agua y CO2. Porque el que aceptó el electrón, ese que se fue liberando, es el hidrógeno. Y por eso se formó agua. Entonces, ¿cuándo decimos que las bacterias tienen respiración aeróbica? Cuando finalmente la sustancia que acepta, el componente que acepta el electrón, es el hidrógeno. Y ahí se libera agua. Eso es respiración aeróbica. Ahora, si el que acepta el electrón es un compuesto inorgánico, pero distinto al oxígeno, porque el oxígeno también es inorgánico, pero diferente al oxígeno, como un nitrato, sulfato, carbonato, esa es respiración anaeróbica que han hecho las bacterias. Y si el que finalmente acepta ese electrón en estas reacciones de oxidación es un compuesto orgánico, hablamos de fermentación. Esas son las 3 tipos de oxidación para obtener energía que realizan las bacterias. O respiración, cuando el que acepta finalmente todas las reacciones que finalmente el que acepta el electrón es el hidrógeno, produce agua. O cuando el que acepta el electrón es un compuesto inorgánico como nitrato, sulfato, carbonato, es respiración anaeróbica. Y cuando el que finalmente acepta el electrón y el electrón no viene solo, viene en un hidrógeno, es finalmente un compuesto orgánico, es fermentación, ¿ya? No sé si esto lo entienden, no sé si está claro. Me gustaría escucharlo, ¿lo entienden? Si el que hace, ¿cuándo hablamos entonces en las bacterias con respiración aeróbica? Cuando el que acepta el electrón, ¿no es cierto?, de estas reacciones de óxido-reducción en que hay transferencia de electrón, es el hidrógeno, es aeróbico y se produce agua. Si se acepta el electrón, es un compuesto inorgánico distinto al oxígeno, como nitrato, sulfato, carbonato, es una respiración anaeróbica. Y si el que acepta el electrón es un compuesto orgánico, es fermentación. No sé si lo entienden. Ahora, en la fermentación se habla que es una oxidación parcial, solo se libera parte de la energía. Por ejemplo, cuando la glucosa, un organismo fermenta la glucosa, se produce alcohol, CO2 y se liberan 57 calorías. Pero ese alcohol todavía tiene energía que puede seguir oxidándose. Por lo tanto, es una oxidación parcial, solo se libera parte de la energía que tiene el compuesto. Entonces, muchas bacterias que son anaerobias facultativas y están en presencia, son facultativas, es decir, pueden utilizar el oxígeno o no, o fermentar, tienen las 2 vías metabólicas, son anaerobios facultativos,
pueden usar el oxígeno, un ambiente con oxígeno, usar el oxígeno o no, y si no usan fermentación, esas bacterias, ¿no es cierto?, cuando están en presencia, si están, por ejemplo, una bacteria que es anaerobio facultativa, está en presencia de glucosa, las levaduras, por ejemplo, en presencia de glucosa, pues, y también son aeróbicas, o sea, podría una bacteria que también podría realizar respiración aeróbica y también fermentación, por lo tanto es facultativa. Si está en un medio cultivo con glucosa, ¿qué preferirá? ¿Hacer oxidación con el oxígeno o fermentar? ¿Qué será mejor para ella primero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hará primero? ¿O qué será lo que privilegia, por decir así? ¿Oxidar con el oxígeno o fermentar? Si está en presencia de oxígeno y está con glucosa para fermentarla y tiene las dos vías, puede usar las dos vías metabólicas. ¿Qué será mejor para ella? Hacer primero. ¿Alguien sabe? Lo que más le conviene, lo que siempre hacen es fermentar, porque ahí sí acumula productos de la fermentación que después podría oxidar. Entonces, fermenta primero y así va acumulando productos como en este caso el alcohol, que es un producto reducido que después puede volver a oxidar y obtener más energía. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿para qué todas estas reacciones metabólicas? Todas estas reacciones metabólicas son importantes para el crecimiento microbiano. ¿Cuándo vamos a hablar de crecimiento microbiano? Crecimiento es el aumento en el número o masa de todos los componentes celulares. Y como estos son individuos unicelulares, cuando aumenta el número de todos sus componentes celulares, o sea, cuando ha crecido, inmediatamente se produce la división de esas células, es decir, la reproducción. Y la reproducción en las bacterias es un proceso asexual que se llama fisión binaria, en el cual de una bacteria se forman dos bacterias idénticas que tienen el mismo tipo y la misma cantidad de ADN, de ácidos nucleicos. Son idénticas. Es por fisión binaria una forma de reproducción asexual. Esta reproducción por fisión binaria se inicia con la duplicación del ADN. El ADN se separa, es una molécula de ADN tienen las bacterias de doble hebra, se separan estas hebras y entonces establece un nuevo mesosoma y se empiezan la hebra que se ha separado sintetiza, ¿no es cierto?, a través del mesosoma su hebra homóloga, formándose entonces nuevamente ADN de doble hebra. Junto con esto empieza a producirse en el centro la formación de pared celular, y esa pared celular se empieza a meter en el citoplasma y va a terminar entonces separando dos células que van a ser iguales, idénticas, que tienen la misma cantidad y el mismo tipo de ácido nucleico. Esto es reproducción por fisión binaria. Ahí tienen una bonita fotografía electrónica de una bacteria que está en proceso de reproducción. ¿Hasta aquí me van entendiendo? No escucho nada. ¿Sí? Sí, doctora, todo claro. Ya. Bueno, las bacterias, el proceso ya dijimos, reproducción por fisión binaria, y cuando una célula se reproduce,
cuando una célula se reproduce, como son de una célula nomás, si se formaron dos células, ya lo que ocurrió es aumento de la población. Por lo tanto, la reproducción en las bacterias significa aumento de la población. Y el crecimiento de una población microbiana se caracteriza por ser un crecimiento exponencial. ¿Qué significa que el crecimiento sea exponencial? Eso significa que con cada proceso de división celular, la población se está duplicando. Es decir, si yo parto con una célula y esa célula se duplica, se divide, tengo dos individuos. Si esos dos individuos, esas dos células se dividen, tengo 4. Cuando esas 4 células se dividen al mismo tiempo, tengo 8, 16, o sea, cada vez, con cada periodo de división, la población se está duplicando. Eso se llama crecimiento exponencial. Ahora, el tiempo que demora una bacteria en duplicarse, en dividirse, se llama tiempo de generación. Y el tiempo de generación entre las bacterias es corto, es de la mayoría, porque pueden haber unas que tengan más tiempo de crecimiento, entre 30 y 60 minutos. Eso significa, miren la importancia que tiene esto. Si yo tengo 1000 bacterias, un número chico, a las 5, y el tiempo de generación de esa bacteria es 30 minutos, a las 5:30, ¿cuántos tengo? 2000. 2000. Y a las 6, 4000. Y a las 6:30, 8000. 8000. Imagínense, si yo tengo 1.000.000 a las 5, 1.000.000 a las 5, ¿cuánto tengo a la hora? 4 millones. 4 millones, o sea, cada vez, ¿se imaginan lo que es esto? Imagínense a lo largo del tiempo. Si esto siempre fuera así, ¿no creen que estaríamos como llenos de bacterias o no? ¿Estoy diciendo algo bien? ¿Es así esto? ¿Está bien lo que yo estoy diciendo? ¿O esto tiene limitaciones? El crecimiento exponencial es eso. Con cada periodo de división, la población se está duplicando. Pero esto puede ser así eternamente, no, pues. Hay limitaciones y por eso se ha desarrollado esta curva de crecimiento de una población bacteriana, en la cual, ¿qué dice esta curva? Dice que si yo coloco un número de bacterias en un medio de cultivo apropiado, por ejemplo, pongo 1000 bacterias ahí, hay un periodo de tiempo, que es lo que está en el 1, un periodo de tiempo que se llama latencia, en el cual las bacterias se están preparando para la reproducción. Es un periodo de gran actividad enzimática, de gran actividad de las bacterias, donde se está, y gran actividad de los ribosomas, porque se están sintetizando todas las enzimas y todas las proteínas que se requieren para poder utilizar en la mejor forma los nutrientes que tiene este medio. Entonces es un periodo activo metabólicamente, donde las bacterias están formando todo lo que necesitan, sintetizando las enzimas que necesitan para utilizar en mejor forma los nutrientes que allí hay. Pero en ese periodo de latencia no hay reproducciones. Luego que tienen todos los componentes que requieren, empieza el periodo de crecimiento exponencial, en la etapa 2. Que yo les decía que con cada periodo de
división la población se está duplicando. Aquí es donde tenemos 1000, después 2000, 4000, 8000, 16000, así sucesivamente. ¿Y esto puede seguir eternamente? No, pues. ¿Por qué no? Porque todas están ocupando nutrientes, ¿no es cierto? Y porque además están liberando productos de desecho del metabolismo. Y eso significa que se empieza a hacer el ambiente más inhóspito. Hay escasez de nutrientes y acumulación de productos de desecho, porque es una gran población que está creciendo, desarrollándose, ¿no es cierto? Y hay entonces escasez de nutrientes, acumulación de desecho. Y ahí se dobla la curva y pasamos a la etapa estacionaria, donde siguen habiendo reproducciones, pero reproducciones a expensas, ¿no es cierto?, de otros que también van muriendo. Entonces se mantiene en número de individuos la curva estacionaria, en número de individuos. Y luego viene la etapa de muerte, en donde empieza a haber más muertes que reproducciones hasta que declina la población. Entonces tenemos el periodo de latencia, donde están preparándose, el periodo que efectivamente es exponencial, donde están las reproducciones activamente reproduciéndose en forma exponencial, pero también produciendo, ¿no es cierto?, luego escasez de nutrientes, va a producirse la etapa estacionaria con muchos desechos y luego la etapa de muerte. Esa es la curva normal de crecimiento de una población bacteriana. Hay preguntas, chicos, yo no los he escuchado mucho. Hay preguntas, algo que quieran decir, algo que no hayan entendido. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Esta curva se aplica como, por ejemplo, en una infección en la piel? ¿En algún momento puede morir la Mira, población sola? sí, esta curva de crecimiento es cuando se ponen bacterias en un medio. Pero yo también, y aquí quería hacerle una pregunta, porque las bacterias pasan por estos periodos de crecimiento, y entonces yo tendría que preguntarle en qué etapa creen ustedes que es más efectivo la acción de los antibióticos. ¿Latencia? Porque, perdón, dime. ¿En No el te periodo de escuché. latencia? ¿En el periodo de latencia serán más efectivos los antibióticos? En la Puede ser porque si está... exponencial o en la estacionaria, tal vez, como está fija la curva. En la estacionaria. Sí. Es que, ¿en qué etapa creen ustedes que están más sensibles? Ahí, para contestar eso, uno tendría que pensar en qué etapa las bacterias están más sensibles a los antibióticos. ¿En la exponencial? En la exponencial, porque la reproducción es activa. Ahí están más sensibles. Ahí están reproduciéndose aceleradamente, donde a veces las bacterias, la membrana es más débil, si tienen pared, la pared es más débil porque están activamente reproduciéndose. Ahí es donde hay que atacar, en la etapa exponencial. En la etapa estacionaria son más resistentes, porque en la etapa estacionaria, si las bacterias forman esporas, las forman en la etapa estacionaria. Ya. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Yo les tenía unas preguntitas, pero para esas preguntitas me gustaría como verlos, o no quieren que los vea, como para hacerle preguntas y que el que quiera contestar, que conteste, pero que lo pueda mirar. ¿Creen que puede ser eso? ¿Se podría eso? ¿O no? ¿Podríamos hacer eso o no?
A ver, yo les quiero Doctora. mostrar, yo les quiero, miren, ahí, pero ustedes no sé si ven las preguntas. ¿Podrían contestarme estas preguntitas o no? A ver si entendieron. ¿Cómo se clasifican las bacterias que oxidan sustratos orgánicos? ¿Saben? ¿Alguien sabría contestar eso? ¿No? Las heterótrofas. Los heterótrofos, doctora. Sustratos ¿Son orgánicos. Tiene que ir la palabra orgánico. Quimio órgano trófico. Quimio órgano trófico. ¿Qué efectos pueden producir las bacterias? O sea, ¿qué efecto puede producir en las bacterias la radiación ultravioleta? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con las radiaciones ultravioletas? ¿Le hacen algo a las bacterias? ¿Puede inhibir el crecimiento? ¿Pueden inhibir? ¿Qué más pueden hacer? Generar mutaciones o ser letal. ¿Y de qué depende? Del tiempo de exposición. Muy bien. ¿Cuál es la función? Espérate, ahí se me pasó. ¿Cuál es la función de las exoenzimas en la digestión que realizan las bacterias? Las exoenzimas, ¿se acuerdan? Simplificar las moléculas complejas para poder adentrarlas. Eso, las exoenzimas, ¿no es cierto?, hidrolizan las de alto peso molecular, ¿no es cierto?, los compuestos de alto peso molecular para que puedan generarse las unidades que puedan entrar. Bueno, y esta facilita. ¿Cuál es el mecanismo de reproducción de las bacterias? ¿Cómo se llama el mecanismo? ¿Fisión binaria? Fisión binaria. ¿En qué etapa se dividen las bacterias a velocidad constante? En la estacionaria. ¿En la estacionaria se dividen a velocidad constante? En la proliferativa. ¿Cuál es esa? ¿La exponencial? La exponencial, pues esa es la velocidad constante. Ahí, esa es la velocidad constante cuando la curva se hacia arriba. ¿Y cómo se llama el periodo comprendido entre la inoculación de bacterias en un medio cultivo y el comienzo del crecimiento de la población? ¿Latencia? La latencia. ¿Latencia? ¿Cómo se llama la etapa en que el crecimiento se detiene? ¿Estacionaria? Estacionaria. ¿Y qué factores limitan el crecimiento exponencial? Nutrientes y metabolitos de desecho. Claro. A ver, la otra ya la habíamos contestado. Ahora, estas son como resumen. ¿Cuántas bacterias creen ustedes? ¿Y cuánto tiempo cree que se requiere para obtener un cultivo de Escherichia coli en el laboratorio? ¿Quién me contesta eso? El que me lo conteste. ¿Se consigue en horas? ¿Ah? ¿Se consigue en unas horas? ¿Cuántas bacterias se requiere? ¿Cuántas creen ustedes? Se los dejo de tarea. Y la otra, ¿qué pH debe tener un medio cultivo y a qué temperatura debe incubarse una muestra de secreción purulenta de un paciente que presente una lesión traumática? Aquí dice la cavidad oral, pero podría ser en cualquier parte. ¿Qué pH hay que incubar? Esas dos preguntas se las dejo pendientes para que ustedes la piensen. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Sí. Ya. Miren qué bonita. Los estafilococos son cocáceas gram positivas.
en racimo. Miren ahí las Escherichia coli están verdes, en realidad las Escherichia coli son bacterias gram negativas y por lo tanto son rosadas, pero bueno, esa es una foto rara. Ahí están una linda cadena de estreptococos, como el estreptococo betemolítico grupo A, que es el llamado Piógenes. Profe, no. Doctora, creo que no está compartiendo pantalla. No me diga, ¿qué me pasó? Ya, déjenme. O sea, ¿no vieron nada de lo último? Ahora de lo último, desde que estaba haciendo las preguntas, no se veía nada. Pero ¿cómo? Compartir pantalla, ya. Espérenme un segundo. Vaya, ¿por qué se movió esto? ¿No me están viendo? Sí, ahora le estamos Nada. viendo, doctora, pero la pantalla no. Ya. ¿Algo pasó? ¿Ahora están viendo? Sí. Espérate, compartir pantalla. Es que como que se había salido esto. Ya, ahí, a ver. ¿Ahora sí? Ahí se ¿Ahora ve. sí? Ya. Ahí sí, ya, pero ahora no sé por qué se me puso así. Ya, entonces, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, no para que lo vean. Ya, ahí están las preguntitas que contestaron, eso es lo que les voy a dejar de tarea para que piensen. Ahí era donde les estaba mostrando los estafilococos, que dijimos que son bacterias cocáceas gram positivas en racimo. Ahí teníamos las Escherichia coli, que aparecen en verde, deberían estar rosaditos, porque las Escherichia coli son bacilos gram negativos y por lo tanto se tiñen de color rosadito. Ahí están unos lindos estreptococos, como son los estreptococos beta hemolítico grupo A, el principal agente de infecciones de piel con los estafilococos aureus. Son cadenas de cocáceas bonitas. Ya, esa parece que era la última. Ya, pero lo importante es que si hay preguntas, díganme si algo no han entendido. Esa sería la clase de fisiología. Espero haberla simplificado, que usted, no sé si alguien quiere preguntar algo, si lo han entendido. Esta clase ya la grabaron, yo les voy a mandar la clase en un PPT. Las están mandando con un PPT con audio, les puedo mandar un PPT con audio con la